Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Hoy yo lo voy a sacar de su zona de confort. Quiero adelantarle eso. Llegó un día donde todo se estableció y yo no creo que esto sea resultado de hombres, es resultado del Señor. Dios quiso que usted estuviera aquí. Dios quiso establecer este día para invitarlo a usted a salir de la zona de confort. Y es más, que la iglesia esté llena, pero no a reventar, va a ayudar a lo que hoy vamos a compartir aquí. Así que yo quiero invitar a esos valientes, a esos que están agradecidos con Dios, a esos que el Señor les va a tocar el corazón hoy. Déjese y sea obediente a lo que el Señor va a empezar a hacer hoy en su vida. Y yo creo que tu forma de ver a Dios va a salir revolucionada y transformada. En fin, quiero invitarlo a que vaya conmigo y vamos a hacer una recapitulación muy rápida de la serie en la cual estamos predicando. Hemos estado hablando de ser agradecidos. No sé si todos se acuerdan o si todos ¿cuántos han estado en toda la serie? Así en todas, que dicha, yo no, yo tengo que bajar mi mano porque la semana pasada estuve enfermo, la vi desde la casa, pero estaba muy enfermo, no pude venir y yo le quiero decir, hermano, vea, yo puedo venirme aquí y estarme así ardiendo en calentura, pero realmente fue difícil, nos tuvimos que brincar a una prédica más adelante, gracias a Dios Daniel me ayudó y dicen que fue de mucha bendición, mucha gente me llegó a contar, pero hoy quiero hacer una recapitulación por ese desorden de estructura. Y también tuvimos el Congreso de Hombres, cuidado los pongo a hacer lagartijas, ¿verdad hombres? Ahí están conmigo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ok, y tuvimos al Dr. Doug predicando un domingo, pero le voy a hacer una recapitulación muy rápida. 1, estuvimos hablando de la relación entre agradecimiento y gozo. Número 2, estuvimos hablando de la relación entre agradecimiento y ansiedad o afán. ¿Se acuerdan? Chema nos estuvo compartiendo de la historia de los leprosos. También Dr. Doug nos estuvo hablando de agradecimiento y espiritualidad. Y la semana pasada Daniel nos estuvo hablando de la razón real de agradecimiento, que es poner nuestra mirada en Jesús. Sin más, hoy quiero tocarles un tema que se llama, que va a relacionar 3 conceptos. Se llama adoración y gratitud. Pero vamos a hablar hoy de dar gracias, de alabanza y de adoración. Y creo que vamos a romper algunos paradigmas de lo que es dar gracias, alabanza y adoración. Estos 3 temas parecen ser muy similares, casi que uno camina dentro del otro, pero son temas distintos y le quiero explicar por qué. Porque cada uno de estos temas revela un atributo distinto de Dios. Creo yo que cuando nosotros conocemos los atributos de Dios, aprendemos a acercarnos no en nuestros términos y condiciones, sino en sus términos y condiciones. Y cuando nos acercamos en sus términos, la forma en que nos empezamos a relacionar con Dios es distinta, hermanos, y de tanta edificación. Y yo quiero invitarlo a que, si usted puede, llévese esto anotado, porque a la hora de que usted vaya a actuar con alguno de estos,
ponga usted, proyecte usted el atributo correcto de Dios y usted va a ver que esto va a empezar a fluir en usted. El primero, dar gracias. Dar gracias es reconocer que tenemos un Dios bueno, reconocer la bondad de Dios. ¿Por qué usted da gracias? Porque Dios ha sido bueno. ¿Cuánto te ha amado el Señor y cuánto ha provisto Dios en tu vida? Y a veces vemos provisión como un tema natural. Y quiero volverme a la primer prédica. ¿Cuánta bendición espiritual me ha dado el Señor? No solo natural, porque si tuvimos la opción, la forma de caminar, la forma de respirar, los recursos económicos para estar aquí hoy, Dios ha sido más que bueno con usted. Porque usted y yo no merecemos nada, sino que todo lo que Dios nos da es por gracia y misericordia de Él. Porque a Él le dio placer amarte, le dio placer entregarte, le dio placer abrir su corazón y decirte, toma, hijo. Y muchas veces tomamos de brazos llenos. Y Dios sigue trayendo bendición y provisión a nuestras vidas. Hermanos, dar gracias habla de su bondad. Ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Número 2, alabanza habla de su grandeza. Porque dar alabanzas trata sobre lo que Dios ha hecho. ¿Sabe por qué? Y lo vamos a ver ahora en enero. ¿Sabe por qué el pueblo de Dios muchas veces se alejaba del Señor? Porque se olvidaban lo que Dios había hecho. Yo no sé si usted lo ha leído, todo el Pentateuco, Josué, Jueces, y llegaba el pueblo de Dios y se olvidaba lo que había hecho. Yo quiero invitarlo, no lo hice el culto anterior. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? No solo este año, ¿qué ha hecho? Porque si nos detenemos un momento, vamos a darnos cuenta que hasta milagros hemos experimentado cada uno en nuestra propia vida. Milagros, cosas imposibles, Dios ha hecho posible. Número 2, alabanza es reconocer su grandeza, dar gracias es reconocer su bondad, y adoración es reconocer cuán santo es el Dios al cual nosotros adoramos, servimos. Su santidad es reconocer lo que el pecado produce en el corazón del hombre y el nivel de santidad de Dios. ¿Sabe por qué a veces la gente no tiene temor de Dios? Que no entiende lo que el pecado produce en el corazón del hombre y al Dios al cual adoramos. El Dios es nuestro Señor, es tan santo que está tan lejano del pecado como está lejano el norte del sur. Totalmente opuestos. Y nunca existía antes de Cristo una forma plena y total de reconciliar la relación entre el hombre pecador y el Dios santo. Cristo en gracia nos dio la capacidad de poder tener acceso al Padre, no porque Él nos vea a nosotros, sino vea a su Hijo en nosotros, porque pagó el precio para nosotros salir del mercado de los esclavos, hermanos. ¿Puede darle un aplauso al Señor por eso, si usted de verdad lo considera? Porque ese es el Evangelio. Entonces, brevemente necesito, para cerrar el tema y hacer la asociación, tocar el tema de dar gracias. Entonces voy a pasar varios versículos, no es lo que acostumbro. Si usted puede, anote los textos y los estudie en su casa, pero voy a ir pasándolos un poco más rápido que de costumbre. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. La palabra clave que estamos viendo hoy. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Usted va a encontrar en inglés, por ahí el pastor Julio me decía que también en nueva versión internacional, creo, no me equivoco. Pero en inglés, si usted sabe leer inglés, usted va a la versión King James, que estamos leyendo Reina Valera, usted va a King James y usted va a encontrar, tengamos gracia. No gracias, no gratitud, gracia, gracia en sí misma. Y aquí es donde empiezo con la asociación. La palabra que se usa acá es la palabra charis. Charis se escribe en griego, que es la misma raíz, la palabra agradecimiento, que la palabra gracia. La palabra para agradecimiento es evharisto, que viene de la misma raíz que es esta charis.
Y quiero empezar con esto. Hermanos, no hay forma de que usted pueda separar la acción de gracias de la gracia de Dios. Si usted tiene gracia y ha recibido gracia de Dios, la reacción natural a recibir gracia es tener un corazón agradecido con Dios, porque usted entiende lo que se pagó por usted. Cuando yo recibo gracia, entiendo la magnitud de lo que sucedió en la cruz y me lleva a agradecer con mi vida, con mi servicio, con mis acciones, porque yo fui comprado y ya no soy esclavo del pecado, pero ahora soy esclavo de la cruz de Cristo, porque entiendo lo que se hizo por mí. Y no puedes tener agradecimiento sin gracia. Por eso la gente de afuera no vive una vida de agradecimiento, porque le agradezco a quién. ¿Sabe a quién le agradece usted? Aquel que compró salvación a un precio altísimo que usted no podía pagar, hermano. Y nosotros llegamos y derramamos nuestro corazón en agradecimiento, porque no puedes tener agradecimiento sin gracia. Colosenses 3:15. Y que la paz de Dios, la paz que viene de Cristo, gobierne en sus corazones, dice Nueva Traducción Viviente. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean agradecidos. Esto no es una opción, eso es lo segundo. Ser agradecidos es una obligación del creyente. No solo debería de nacernos, porque como hemos recibido gracia, brota agradecimiento en nosotros, sino que nos obliga la palabra a ser agradecidos. Es más, usted va a varias de las cartas de Pablo, casi todas, y te va a dar una orden de vivir una vida de agradecimiento. Primera de Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo. Efesios capítulo 5 dice, no se embriaguen con vino, sino déjense ser llenos de la llenura del Espíritu de Dios que los controle. ¿Cómo? Con acciones de agradecimiento. Y aquí viene la clave, hermanos. Dar gracias no solo es una obligación. Cuando Dios establece una ley y Dios nos dice, sigue esta ley, yo ocupo que usted comprenda esto, hermanos. Cuando Dios te confronta a través de su palabra, a través de un consejo bíblico o a través de algo que usted en su corazón dice, no lo quiero hacer, hoy que nos va a confrontar al final de la prédica, algo en tu corazón que usted dice, yo no quiero hacer esto, sepa que la ley de Dios no solo es para establecer lo que es correcto, es para establecer lo que tú necesitas. Dios no solo te dice, haga esto porque es correcto, haga esto porque es necesario que lo hagas, porque va a ser de bendición para ti. Y cuando usted lo empieza a practicar, aunque con todo su corazón lo aborrecía, usted empieza a ver la provisión de Dios y empieza a ver la mano de Dios, porque usted comprende que un Dios bueno da dádivas buenas a sus hijos. Hermanos, dar gracias es una obligación tanto como una necesidad para el creyente. Dar gracias, y este creo que es el punto cúspide de esta parte de agradecimiento. Dar gracias me da acceso a Dios. ¿Se acuerdan lo que Chema nos estuvo compartiendo hace unos días de la historia de los leprosos? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Chema nos contaba de esta historia que Jesús viene y se aparecen 10 leprosos y el Señor les dice, en mega resumen, el Señor les dice, vayan a donde el sacerdote y en cuanto vayan ustedes van a ser sanados de camino. Porque el Señor lo que estaba era cultivando, ojo, una orden, una ordenanza que parecía no tener sentido, pero lo que iba a producir es en fe en el camino. Siempre lo que Dios hace, produce algo. Y vienen estos hombres, empiezan a caminar hacia el lado donde iban, donde el sumo sacerdote, a presentarse para que los declarara limpios. Y todos los 10 terminan sanos, limpios, pero solo uno se regresa. ¿Se acuerda la historia? Y aquí voy con un par de temas importantes para romper paradigmas. Se ocupa más fe. Ese que se sanó y que se devolvió, ocupó un nivel más alto de fe. Hermanos,
la fe para sanar a alguien de una enfermedad incurable no se compara a la fe que puede transformar la mente y el corazón del hombre. Todos se fueron limpios, pero solo uno se fue transformado en su mente y en su corazón. Mi hermano, cuando usted vea un milagro, aplauda cuando ve que una persona se vuelve a Cristo. Porque un doctor puede sanar el cuerpo, pero la mente y el corazón solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Ninguno de nosotros, ni un predicador, ni un ministerio de alabanza, ni nadie puede sanar el corazón del hombre, solo el Espíritu de Dios. Y estos hombres, 9, tuvieron fe para sanar su cuerpo y fueron y volvieron al mundo y probablemente volvieron a ser personas que pecaban y su corazón se vio enfrentado en algún momento delante del Rey de Reyes. Pero hubo uno que su fe no solo sirvió para sanar su cuerpo, transformó su mente y transformó su corazón. Y cuando la mente es transformada y el corazón es transformado, solo queda una respuesta: me devuelvo a los pies del Señor en agradecimiento, porque recibí gracia. Ese hombre se fue no solo con su cuerpo físico sano, se fue con una condición espiritual eterna. Hermanos, sin acción de gracias, nunca vamos a estar tan cerca de Jesús como podríamos estar si tenemos acción de gracias. Porque la acción de gracias muestra el nivel de entendimiento de la gracia de Dios. Necesitamos acción de gracia para tener acceso directo al Señor. Por último, ¿qué pasa si no doy gracias? Estamos hablando de lo bonito, de la gente agradecida, de la gente que se vuelve, la gente que se entrega. ¿Qué pasa si no doy gracias? Romanos 1:21 dice lo siguiente. Vamos a leer el 21 y luego vamos a brincar al 28. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero aquí empieza la relación de la prédica. No quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. Empieza a ver la relación. No solo no lo adoraron, no le dieron gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y ahí brincamos al 28. ¿Cuál es el resultado de una mente en confusión? Por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Va una de las frases más tristes de toda la Biblia, que usted va a encuentra en varias ocasiones. Él los abandonó. Qué fuerte. Yo no sé si usted ha estado en una situación donde usted llega a algún punto de pecado, donde usted se empieza a dar cuenta que la presencia de Dios ya no está con usted. Qué desesperación saber que ya Dios no está con usted. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, inmoralidad sexual, encontrará en otra versión, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes, traición, traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones. Y gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles, no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Les da igual, no me importa. Y si me va a morir, me va a morir. Peor aún, el último escalón de la perversidad, incitan a otros a que también las hagan. ¿Y todo es producto de qué? Generación que no adora ni le da gracias a Dios. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Amén. Producto de no adorar ni darle gracias a Dios. Entonces, ya vemos lo que debería de ser el corazón agradecido. Entendemos que agradecemos porque Dios es bueno y entendemos lo que pasa con el corazón que no agradece. Y entendemos esto, hermano, esto no era para impíos.
Era una carta para creyentes. Y existe la posibilidad de que si yo empiezo a vivir una vida de falta de entendimiento, de quitar a Dios del primer lugar y de dejar de dar gracias, mi mente se empiece a corromper. Y esos pecados van a empezar a ser normativos en mi vida. Y no me voy a dar cuenta y ya el Señor, la presencia de Dios me abandonó. Y yo necesito volver a Él. Y ahora, hermanos, entonces, entendemos que hay una relación entre adorar y dar gracias. Salmo 100 del 4 y 5 dice, ¿se acuerda del templo? Entrando en contexto. El templo tenía básicamente 3 secciones. Los atrios, el patio, el lugar de afuera, el lugar santo, donde solo había acceso para algunos, los sacerdotes podían entrar ahí, y el lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Y conforme usted se acercaba a esos niveles, usted estaba más cerca de la presencia de Dios. Entendemos que yo no puedo leer esto como si fuera en esos tiempos, porque el templo ya no existe. El templo somos usted y yo. El templo, la habitación de Dios está acá. Pero el Señor quiere hablarnos de cómo nosotros vamos a empezar a que nuestra espiritualidad sea una espiritualidad del lugar santísimo y no de atrios. Salmo 104. Entren por sus puertas con, ¿puede leerlo conmigo? Acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Mi hermano, voy a leer el 5. El 5 dice, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continua de generación en generación. La entrada al templo es una puerta de acción de gracias que me lleva a unos atrios de alabanza. Empiezo con gracias y luego me lleva a alabanza, pero nunca voy a poder acceder a la alabanza que Dios quiere. Nunca voy a poder si no paso por la puerta de acción de gracias. Lo primero que yo debería de hacer cada vez que me acerco al Señor es darle gracias. Lo primero que yo debería hacer cuando abro mis ojos es decirle, Señor, gracias porque me diste vida. Lo tomamos por añadido. Gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo. Deberíamos de entrar a nuestro trabajo y decir, Señor, gracias, tengo trabajo. Gracias por mi jefe, gracias por todo. El acceso es la acción de gracias. El acceso a Dios es la gracia. Sin gracia, sin acción de gracias, ¿cómo alabo yo a un Dios que no conozco su gracia? ¿Cómo alabo a un Dios que no ha entrado en la gracia de Dios? Por eso afuera no podemos alabar, porque no han pasado la puerta de gracia para poder entender por qué alabo la grandeza de Dios. Y el texto me lo está diciendo literalmente. ¿Por qué entro con acción de gracias? ¿Por qué yo entro al lugar? Porque Dios es bueno. Mi hermano, y aquí creo que empiezo con la prédica, realmente. En medio de cualquier prueba, nuestro confort debería de ser entender la bondad de Dios. Es entender la bondad de Dios. En la prueba más dura que he pasado en mi vida, mucha gente se nos acercó y nos decía, Dios va a utilizar esto para su testimonio. Yo no podía recibir eso. Estaba enojado, estaba dolido. Yo decía, ¿por qué alguien va a tener que, esto tiene que pasar por culpa de que alguien tenga que conocer? Dios puede manifestarse de otras formas. Y en medio de mi dolor se empezó a manifestar la naturaleza del Dios bueno. Yo empecé a entender esto. Dios no tiene ninguna obligación de explicarme nada. Dios no tiene obligación de decirme a lo creado, el Dios creador, decirme por qué crea. Dios podría destruirme hoy, Dios podría destruirte hoy si le da la gana. Eres propiedad de Él, todo es de Él. Los mares son de Él, la tierra es de Él, todo es de Él. Dios no tiene responsabilidad conmigo, pero yo entendí esto. Si yo conozco quién es Dios, yo
Yo conozco al Dios que le sirvo, yo conozco al Dios que adoro, yo entiendo que el Dios al cual le sirvo es un Dios bueno. Y cuando yo entiendo que es bueno, hermanos, yo no tengo que entender la razón. Yo no tengo que entender el resultado, yo tengo que entender su naturaleza. Y si yo sé que Él es bueno, propósitos buenos tiene, aunque yo no lo entienda. Y muchas veces cuando usted ha salido de la prueba, usted se ha dado cuenta que ha salido y le ha dicho, Señor, ya entendí por qué. Y a veces no. Pero no confíe en el entender por qué, confíe en que Dios es bueno y tiene control. Y algo bueno va a producir de la situación más difícil de tu vida. Y hay gente que tal vez hoy vendrá y dirá, pastor, yo no tengo una razón para agradecer. Y el mismo texto nos da 3 que no cambian, que deberían ser nuestro motor para poder todos los días dar gracias a Dios. Número 1, porque es bueno. Doy gracias porque Él es bueno. Dios, tú eres bueno. Dios es bueno. Mi pastor siempre decía, se subía a predicar, lo primero que decía era, Dios es bueno. Tiene razón, Dios es bueno. Empezaba dándole gracias y dándole honra al Dios bueno. Lo primero es, Dios es bueno. Número 2, su amor inagotable permanece para siempre. Usted encontrará en Reina Valera que dice, su misericordia prevalece. Hermanos, ¿sabe por qué uno atesora eso? Porque el que ha estado en el mundo, el que ha caído en algún momento, el que se ha sentido avergonzado de regresar a la iglesia, el que ha dicho, yo no puedo volver, lo que hice fue terrible. El día que tú decides poner un pie en el lugar correcto, los brazos del Señor se abren. El amor inagotable se vuelve a presentar. Y papá hoy te dice, te perdono. No importa lo que hayas hecho. Esa es la misericordia de Dios. Esos son los brazos de Dios abiertos. Y puedes volver a equivocarte y los brazos de Dios siguen estando abiertos. No es un amor permisivo. No es un amor permisivo que te deja hacer lo que quieras. Pero es un amor que te da la posibilidad de que siempre que quieras correr a sus brazos, siempre están abiertos. Es el papá de la historia del hijo pródigo. No importa el dolor, los brazos del Padre están abiertos para ti. Su misericordia y su amor inagotable. Y su fidelidad continua de generación en generación. Usted encontrará en Reina Valera que dice, su verdad es continua. Porque sus promesas, su palabra, nunca dejará de ser. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y en esas 3 verdades que no cambian, incondicionales a usted, hay suficiente razón para decir, papá, tú eres bueno. Tú eres bueno. Y ahora que entendemos la bondad de Dios, quiero que vayamos cerrando con el Salmo 95. Vamos a leer 7 versículos. Dice, vamos a leerlo rápido, luego lo vamos a desglosar un poquito. Vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande. ¿Por qué cantamos alabanzas? Porque Dios es grande, porque la alabanza reconoce la grandeza de nuestro Dios, el agradecimiento, la bondad. Un gran rey sobre todos los dioses, y empieza a explicar, en sus manos sostiene las profundidades de la tierra, las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó, sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz, termina diciendo. Este texto empieza tiene varias claves, tiene un rompimiento, y empieza con la forma en que nosotros empezamos a acercarnos al Señor. Yo no sé si usted se ha hecho la pregunta, ¿por qué en la iglesia tocamos primero alabanza,
Luego pasamos a las canciones más de adoración, y ahorita voy a explicar que adoración no es música, pero ¿por qué empezamos proclamando alabanzas y luego adoración? Hay gente que dice, eso es tradición. No, mi hermano, eso es Biblia, es lo que acabamos de leer. Y para mí, esto rompe paradigmas. Yo espero que para usted también. Y empieza el texto diciendo, vengan y cantemos. Vengan y cantemos al Señor. Aclamemos con alegría. ¿Y sabe qué es lo que quiere decir eso? Eso no es una proclamación de la boca, es un gritar, no es cantar fuerte, es gritemos. Yo creo que la mayoría de la iglesia nunca se ha atrevido a hacer esto. Pero si usted en tiempo de alabanza se atreve, y usted escuchará, y siempre somos los mismos gritones, doña Elvia, yo, y por ahí hay uno que otro más, que le empezamos a gritar gloria a Dios. Esto es lo que el texto dice. Aclamemos con alegría, gritémosle al Señor, y usted va a ver lo que Dios empieza a hacer. Ese corazón se va a empezar a llenar de gozo, porque ya usted sabe que no me importa lo que la gente opine, lo hago para el Señor, y yo necesito el gozo del Señor en mi vida. Yo no sé usted, hermano, yo lo necesito. Acérquese cantando y gritando, acérquese a Él con acción de gracias. Empezamos cantando y gritando, y luego pasamos a acción de gracias y a cantarle salmos de alabanza. Y empieza el texto a explicar por qué, el versículo 3, 4 y 5. Porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, por todos los testimonios que Dios ha hecho en mi vida, porque a Él le pertenece todo, porque ¿cómo no voy a alabar a mi Dios? La alabanza está relacionada a la grandeza de Dios. Por eso, cuando la gente entra a un lugar y no alaba, mi hermano, tu Dios es débil y pequeño. Débil y pequeño. El otro día estaba orando con mi hija en la noche y me decía, papá, Zoe mide con manos, ¿verdad? Y me dice, yo soy así y tú eres así, ¿verdad? Y Dios es así. Y yo, ok. Y me dice, ¿qué tan grande es Dios? Digo, mi amor, vos has ido a la playa, sí, has visto el océano, sí, el océano Dios lo creó. Vuelve a ver el cielo, vuelve a ver las estrellas, ¿ves qué grande que es? ¿Tú crees que las podemos alcanzar? No, papá, Dios lo creó. ¿Sabe cómo Dios creó todo? Ni siquiera ocupó usar sus manos, con el aliento de su voz. Usted sabe el Dios que usted sirve, hermano. A veces tenemos miedo de que, uy, qué miedo, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, el ataque del enemigo. Estamos hablando del Dios creador de todo, en el que en Él todas las cosas se sostienen. Si Él no estuviera, todo se viene a colapsar. Tu alabanza está relacionada a tu perspectiva de Dios, de qué tan grande es Dios. Pero en el versículo 6 hay un cambio. Empieza cantando, gritando, dando gracias, alabando, y viene el cambio. Yo no sé si usted lo puede percibir. Empieza toda esa fiesta con la que deberíamos de entrar a la iglesia intencional. Vengan, adoremos e inclinémonos y arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. Usted ve el cambio. Pasó de la fiesta a lo sublime. Porque pasamos de reconocer su grandeza y nos empezamos a acercar al trono de gracia. Y conforme nos acercamos al trono de gracia, empezamos a ser cautivados por su santidad. ¿Quién soy yo para estar aquí? ¿Quién soy yo para estar delante del Rey? Sabiendo todo lo que somos y lo que hacemos, el Señor nos abre las puertas para poder acercarnos a Él. Y cuando el texto cambia, mi hermano, aquí quiero analizar estas 4 palabras. Vengan, adoremos, inclinémonos, arrodillémonos. Son 4 palabras en hebreo. Yo no sé si usted sabía, en hebreo no se utilizan puntuaciones. Todo es chorreado, seguido. Y vienen estas 4 palabras. La primera es una acción. Las otras 3 describen la acción. En hebreo cada una es más, entre antes y presente, más importante y lidera a las demás. Hoy, por entendimiento de cómo ellos hablaban, para ellos esa noción de lo primero es lo más importante, es fundamental. Pero porque hoy estamos predicando, quiero presentárselas al revés, para ir generando ese clímax a lo que vamos a cerrar haciendo hoy. La primera es vengan. Y esto es lo que nos habla en el contexto de adoración, es una invitación a una acción. Lo que el texto nos está diciendo es que la adoración es más que un sonido.
La oración no es un sonido, es más, se queda corto, involucra sonidos, pero se queda corto. La adoración es una actitud que implica una posición física y espiritual. Usted no puede adorar solo, no sé, pastor, yo vengo y adoro y solo en mi corazón, pero no en mi físico. Es una posición que involucra completitud, obediencia, plenitud, es todo, me acerco con una intención a una posición y vemos que para acercarnos a la santidad de Dios empezamos con acciones y declaraciones en nuestra boca que va a llevarnos a una postura delante del Rey cuando conocemos su santidad. Y cuando dice vengan es cada vez que nosotros venimos, si usted quiere, porque es voluntad, acercarse al trono de gracia delante del Rey de Reyes, vas a tener que ser intencional y vas a tener que hacer cosas que tal vez no te gustan. Vas a tener que ser intencional con cada cosa que dices, cada cosa que haces, con cada cosa que sale de tu boca para acercarnos genuinamente a la presencia de Dios. El llamado a la acción. Usted ha visto, usted tal vez se preguntará por qué, pastor, a veces hacen llamados al altar. El llamado al altar es el vengan. Es la acción que rompe el corazón, pegado a una silla, lleno de dolor, tal vez lleno de enojo, tal vez lleno de vergüenza. Y en el momento donde se levanta empieza el rompimiento. Y conforme usted se va acercando a la presencia de Dios, tu corazón empieza a quebrantarse y a moverse. Y Dios empieza a hacer algo ahí. Vengan. Y vienen 3 palabras en hebreo. En el orden en que fueron escritas, Shakya, Kará y Barak. Vamos a verlas al revés. Vamos a empezar con la última, que es Barak. Arrodillémonos. Arrodillémonos. Usted va a encontrar para Barak 2 traducciones, 2 interpretaciones. Arrodillémonos, número 1. La número 2 es hablemos bendición, bendigamos. Número 6:24. Hoy la estábamos cantando, la oración sacerdotal. Dios te guarde, te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Esa bendición, Dios te guarde y te bendiga, es Barak. Bendición sobre ti. ¿Sabe cómo nos acercamos nosotros a Dios? Vamos intencionalmente y lo primero que debemos hacer es empezar a bendecir su santo nombre. Dios te bendigo. Papá, te amo. Papá, todo lo que has hecho por mí ha sido glorioso. Papá, reconozco quién eres. Papá, me entrego a ti. Empieza con una proclamación de nuestra boca que habla de una condición arrodillado de nuestro corazón. Cará, postrémonos. Dice el texto, inclinémonos. Isaías 45 da un ejemplo, y hay muchos ejemplos. Usted va a encontrar de Barak más de 800 ejemplos en la Biblia, de Cará más de 200 ejemplos. Isaías 45, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su santo nombre. Toda rodilla se doblará. Cuando usted habla de Cará, es que usted se postra porque reconoce la autoridad de lo que está enfrente. Reconoce su condición y reconoce su condición. Reconoce mi incapacidad y mi título y reconoce su santidad y su título. Y en ese momento donde yo reconozco quién soy yo como pecador y quién es Él, yo empiezo a caer de rodillas. Porque lo único que podemos hacer delante de un Dios santo es rendirnos. Y habla de humillación. Y habla de saber cuál es nuestro lugar. Y nos postramos delante de Él, porque Él es digno de toda adoración. Por último, la palabra Shakya quiere decir inclinar la cabeza al suelo. Pero más que una actitud física, es inclinar nuestro rostro. Es inclinar y priorizar nuestro corazón. Cuando hablamos de Shakya, es literalmente hacer esto. Nos rendimos delante de Dios. Y es la posición más vulnerable que el ser humano puede tomar.
una posición de rendición total. Porque ya pasamos de bendecir su nombre, pasamos de reconocer su autoridad, y llega un punto donde usted dice: Señor, no valgo nada, aquí estoy, heme aquí, esto es lo que soy. Y el texto sigue hablando, y viene una parte del texto un poco extraña, termina un poco extraño. Y usted puede ir a su Biblia y usted verá que viene el versículo 7 y va seguido, y luego viene como un reglón más abajo y dice: si tan solo escucharan su voz. Y cuando tú pasas del agradecimiento y de la alabanza a proclamar su nombre, a reconocer su autoridad y a rendirme delante de Él, llega un punto donde usted está tan cercano al corazón de Dios que ya las palabras sobran, donde usted ya dice: nada de lo que digo va a aportar, eso es lo que soy, y me pongo en su presencia, y en ese lugar es donde la voz de Dios empieza a ser completamente cercana y audible, y donde Dios empieza a hablar. Yo quiero hacerle una invitación, porque no podemos predicar esto sin el vengan. Iglesia, mi invitación para usted hoy es: vengan, vengan. Yo quiero invitarlo a que se vaya poniendo de pie. Yo sé, hermanos, que no todos lo van a hacer. Hay algunos que nos va a ganar el orgullo, algunos que les va a ganar el dolor, algunos que les va a ganar la vergüenza, algunos que simplemente no han pasado la puerta de la gracia, no entienden lo que Dios ha hecho por ustedes y por mí. No entendemos lo que es ir delante del Rey. Hay algunos que no queremos ir delante del Rey, pero hay unos que este año dijimos: quiero cerrar el año escuchando su voz, quiero cerrar el año estando cerca, quiero cerrar el año sintiendo su presencia conmigo. Para esos últimos es que es este momento.